Esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema relacionado con un pedazo de la historia de Israel. Ese pedazo de la historia de Israel nos lleva por una historia bien avanzada. Todos conocemos que Dios creó absolutamente todas las cosas y era su deseo tener comunión con el hombre, pero el hombre se apartó de él y comenzó a caminar por su propio camino, y Dios siempre tuvo un plan para volverlo a atraer, pero una y otra vez él se apartaba de él. Y aunque comenzó haciéndolo al comienzo con la humanidad, luego fue enfocándose en un grupo determinado, en un pueblo determinado, ¿cierto? Que él escogió, que fue el pueblo de Israel. Pero aún al haber escogido este pueblo también se apartaba de él y difícilmente le obedecía. Pasó mucho tiempo esclavo en Egipto y luego, al regresar a la tierra, nuevamente endureció su corazón cuando quiso llevarlos al lugar que tenía para ellos, y entonces nuevamente sufrieron las consecuencias de faltar a aquello que Dios les había dicho que hicieran. Pero luego de entrar las siguientes generaciones a la tierra prometida, lo que sucedió un poco es que también desobedecieron el no mezclarse con todos los pueblos vecinos, ¿cierto? Y esto los desvió nuevamente y los llevó por un mal camino, a tal punto que quisieron ellos también, como todos los pueblos, tener un rey, y al tener ese rey, aún con el gobierno de ese rey, las cosas no dieron resultado, seguían habiendo muchos problemas, tanto que ese reino, que tuvo su época como mejor en el tiempo de David y de Salomón, más de Salomón, terminó separándose, terminó dividiéndose, ¿cierto? Un grupo de las tribus se fue al norte y otro grupo fue al sur. Pero tanto los que estaban en el norte como los que estaban en el sur se desviaron nuevamente del camino y persistieron en hacer lo que hacían las naciones vecinas y de faltar al pacto que habían hecho con Dios. Entonces, como consecuencia de ello, Dios los envió al exilio. Permitió que el imperio babilónico viniera y se los llevara, ¿cierto? Es ahí, en ese pedazo de la historia, que yo quisiera parar y donde quisiera que pudiéramos meditar y que pudiéramos reflexionar. Para ello vamos a leer varios pasajes. El primero de ellos está en el capítulo 29 de Jeremías. Entonces los voy a invitar a que vayan allí. Vamos a ir a varios pasajes. Yo voy a leerlos por acá de la Biblia de las Américas. Espero que sea una Biblia más o menos, una versión más o menos neutral entre las versiones. Y vamos a leer en el capítulo 29 desde el versículo 1 para poder retomar qué es lo que está sucediendo durante este periodo histórico, en donde el pueblo de Israel es llevado al cautiverio al norte en el imperio de Babilonia. Dice acá Jeremías 29, espero que ya estén allí. Jeremías capítulo 29, voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo. Así es que tenemos
un mensaje que había sido dado de parte de Dios al pueblo que se encontraba en el exilio, que se encontraba en el destierro. Dice el versículo 4, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Versículo 8, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Versículo 11, un versículo muy conocido, muy citado y muy repetido. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Versículo 12, me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Termina diciendo este pasaje en el versículo 14, me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Así es que este primer pasaje nos contextualiza, nos pone un poco en el lugar de qué está sucediendo y cuál es el plan de Dios durante este destierro. A pesar de que se los llevó el imperio de Babilonia, el Señor les dice, allá donde ustedes están, continúen con su vida. Allá donde ustedes están, en las circunstancias en las que yo mismo los he colocado, deben seguir creciendo, deben seguir engendrando hijos, deben casarse, deben multiplicarse, deben buscar, dice el versículo 7, el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Uno diría que de pronto esto suena como raro, porque eran sus enemigos que los tenían de alguna manera subyugados. Pero el Señor dice, allí donde yo los he colocado, ahí deben buscar el bienestar de ese lugar donde los he colocado y rueguen al Señor por ese lugar donde los he colocado, porque en su bienestar ustedes tendrán bienestar. Allí, en ese lugar, si hay bienestar, ese bienestar también va a ser para todos ustedes. Así es que lo que vemos acá claramente es que Dios los había mandado al exilio, ¿cierto? Les dice cómo vivir en ese exilio, pero también les promete que los va a traer en su tiempo, ¿cierto? Cuando se haya cumplido el tiempo, los va a traer de vuelta y va a cumplir sus propósitos. Entonces, esto lo hemos leído para contextualizar qué está sucediendo y cuál era probablemente la situación de estos desterrados, qué estaban ellos pensando, qué sabían acerca de Dios. Ahora, vamos a ir a otro pasaje que está en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Si no estoy mal, ese es como el último capítulo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, allí más atrás, hay que retroceder. Sí, creo que es el último, sí. Segunda de Crónicas, capítulo 36, es el último capítulo del libro de Crónicas, que
Entre Reyes y Crónicas nos narran todo lo que sucedió, el tiempo, ¿cierto? Desde que el reino se dividió, aún desde el rey Salomón, hasta que ellos fueron llevados al destierro, y nos narra uno tras otro rey. Hace 8 días Arnold nos habló de uno de esos reyes y de su actitud y lo que había sucedido con él y lo que Dios había hecho. Pero aquí estamos llegando al final de esa historia. Y allí en Segunda de Crónicas 36 quisiera que leyéramos los 2 últimos versículos que se encuentran allí. Para eso le voy a pedir el favor, ¿sí se podrá? Que uno de nuestros hermanos que están allí virtualmente, que haya ubicado ya el pasaje, Segunda de Crónicas capítulo 36, nos los lea. Que abra su micrófono y nos lo pueda leer para que todos aquí también lo escuchemos y los que estén en la conexión virtual. Bueno, ¿me Adelante, escuchan? Pedro. Sí, señor, adelante. Entonces, voy a leer de la Reina Valera 36, versículos 22 y 23. ¿Sí? Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonarla de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ok, muchas gracias, Pedro. Bien. Entonces, como vemos allí, se está cumpliendo lo que por boca de Jeremías había sido dicho, ¿cierto? ¿Qué es lo que había sido dicho? Pues que el Señor iba a traer al pueblo de su cautiverio. ¿Y cómo lo hace? Este Dios soberano que todo lo controla está diciendo que a través de Ciro, rey de Persia, ¿cierto? Él da un decreto para que se cumpla lo que el Señor le había dicho. Dice que despertó el espíritu de este hombre. En esta versión dice, movió el espíritu de Ciro, lo cual es fabuloso porque nos habla de la soberanía de Dios y cómo cada vez que hay un movimiento, siempre Dios está allí detrás de él. En especial, un movimiento para que su pueblo regrese a él. Siempre la iniciativa es de Dios. Es Dios quien está llamando, es Dios quien está buscando. No somos nosotros los hombres los que estamos buscando a Dios. Es Dios quien nos está buscando a nosotros. Es su gracia la que está actuando para atraernos. Toda la historia bíblica está llena de esto. Está siempre Él haciendo algo para cumplir su plan y atraer a su pueblo hacia Él, hacer un pueblo para su nombre. Entonces, así termina el libro de Segunda de Crónicas. Dios usando a un gobernante, lo cual nos recuerda que Dios es el máximo gobernante, que está por encima de cualquier gobernante y que puede mover el corazón para que se haga su voluntad, para que se cumplan sus planes. Es por esto que no hay manera de que pueda prevalecer el maligno contra la iglesia. No hay nada que pueda prevalecer contra la iglesia porque el mismo Dios es quien se encarga de sostenerla y llevarla a su propósito. La razón por la que ha venido a mí este pensamiento es porque durante toda la pandemia se me ha parecido mucho la pandemia al exilio. Ha sido como una especie
de exilio para muchos de nosotros. Ha sido como una especie de destierro, ha sido como una especie de lugar a donde hemos sido llevados y donde hemos experimentado diferentes cosas, pero en la cual se nos ha privado de alguna manera de tener una comunión más estrecha, se nos ha detenido y también de alguna manera los gobiernos han ordenado que nos quedemos en las casas, ¿cierto? Los gobiernos han ordenado que nos pongamos tapabocas. Los gobiernos han dirigido todo para que estemos en esas circunstancias. Ahora que el gobierno ha vuelto a permitir que nos reunamos, ¿qué ha sucedido? Pues estamos aquí otra vez juntos. Y yo creo que ha sido porque Dios ha determinado que este sea el tiempo en el que deba eso suceder. Mientras el gobierno no decretó nada diferente a lo que como lo hizo Ciro, entonces nosotros obedecimos lo que dijo el gobierno. Y ahora quisiera que fuéramos al libro de Esdras, justo una página después, o de pronto hasta en la misma página lo tiene, porque en Esdras continúa la misma historia que estamos leyendo acerca del destierro. Dice allí en los primeros versículos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Entonces, ¿quién quiere ayudarme a leerlos aquí? Esdras capítulo 1, versos 1 al 5. Ven acá. Tienes que venir acá. El que quiera leer tiene que venir acá. Para que lo vean y lo escuchen. Y dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Gracias, Santi. Entonces, como podemos ver, Dios movió al gobernante, ¿cierto? Para que saliera un decreto que les permitiera volver. Pero Dios también, se nos dice acá, movió, dice, a los de Judá, a los de Benjamín, a sacerdotes, a levitas en el versículo 5, y a todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para que sus planes vayan adelante. Dios movió a aquellos que hoy están acá. Los movió por su espíritu a que vinieran. Yo creo que eso fue lo que sucedió, para que estuvieran acá y para que buscaran al Señor y para que buscaran la comunión de la iglesia. A los que se conectaron también los movió y fue su espíritu el que lo hizo, porque Él está haciendo una obra en medio de nosotros. Ahora, ¿cuál es el escenario? Tenemos a los desterrados, ¿cierto? ¿Qué había sucedido con ellos? ¿Cuál era su situación? Más adelante, cuando uno lee el libro de Esdras y de Nehemías, se da cuenta que no todos regresaron. No todos ellos regresaron. Básicamente, Esdras, Nehemías y Esther son libros que acontecen durante el destierro del pueblo de Israel, ¿cierto? En Babilonia.
y hay un poco de discusión en cómo sucedieron los hechos. Algunos creen que van en ese mismo orden, que el primer regreso sucedió, como se narra en el libro de Esdras, con Zorobabel, ahí en el capítulo 1. Y luego más adelante, como en el capítulo 6, aparece Esdras y es el que toma a otro grupo de gente y es el segundo regreso. Y luego un tercer regreso que es dirigido por Nehemías. Ellos son los protagonistas de esta sección de la historia. Ellos son los líderes que han traído ese regreso del pueblo desde el cautiverio otra vez a Jerusalén. Algunos piensan que estos sucesos fueron simultáneos. Incluso leí un escritor que decía que cuando Nehemías fue a pedirle al rey que a contarle su situación y el rey lo dejó ir, hay un versículo allí en el libro de Nehemías en el capítulo 1 que dice que la reina estaba sentada a su lado. Ese escritor afirma que esa era la reina Esther y que porque la reina Esther era judía y estaba sentada ahí, probablemente es que haya ganado el favor del rey para dejarlos regresar. Así es que aquí hay como una mezcolanza de hechos históricos, pero más allá de los hechos históricos, lo que nos interesa meditar es qué estaba haciendo Dios en ese tiempo para ver qué está haciendo Dios en este tiempo. ¿Qué sucedía con los judíos? No todos quisieron regresar. ¿Por qué no quisieron regresar? ¿Alguna idea? Imagínense, 70 años por allá. De pronto ya los papás habían partido, estaban ellos con sus familias, les habían dicho que se casaran, que hicieran negocios, que buscaran, ya habían hecho una vida de migrantes, ¿cierto? En Babilonia, ya estaban acomodados. Y después les dicen, oiga, desacomódense y sálganse y devuélvanse para donde yo los voy a llevar. ¿Qué creen que harían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? Dirían, ay, sí, chévere, voy a vender todas mis cosas, voy a vender mi casa, saco los chinos del colegio y ¡fum! Vámonos en este viaje de quién sabe cuántos miles de kilómetros que se demora como 4 meses de Babilonia a Jerusalén, a un peladero donde no hay nada. Todo está destruido. Hay ruinas. Dirían, sí, qué chévere, me voy. No. Sí, señora, Dios movió a algunos para que volvieran y a otros, pues, los dejó para que se quedaran ahí. Pero lo cierto es que ellos estaban aferrados a su manera de vivir. Y por eso yo creo que para ellos eso era difícil. Les dan la posibilidad de regresar, algunos se niegan, otros, como dice Sonia, deciden regresar. Y el Espíritu de Dios a los que regresaron los conmovió. ¿Para qué? O sea, ¿cómo puede haber movido Dios a esas personas para abandonar lo que tenían y regresar a Jerusalén? O sea, porque es que eso no parece fácil, eso no es algo fácil. Yo creo que los conmovió en su espíritu para que se sintieran insatisfechos. Para que dijeran, sí, aquí tengo mi colegio, mi casa, mi universidad, tengo mi capital, mi negocio, pero me falta algo. Hay algo que me está haciendo falta. Aunque tuviera todo esto, tal vez alguno de ellos pensaría, como está escrito en el Evangelio, que ¿de qué sirve ganar tener el mundo, ¿cierto? Si se pierde el alma, si no se puede tener comunión con Dios, si no se puede cumplir los propósitos de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve tener una bonita casa? ¿De qué me sirve tener muchos títulos? ¿De qué me sirve tener mucho dinero? ¿Para qué sirve eso si no puedo tener comunión con Dios? Si no puedo entrar en sus planes y cumplir su voluntad. ¿De qué? Así es que yo pienso que esa insatisfacción fue la que creó Dios y creo que los insta a regresar para reconstruir, para restaurar el plan que Él tenía para su pueblo. Porque eso sería una fortaleza espiritual para ellos. Ahora,
Todo esto que hemos dicho hasta el momento tiene un objetivo y es ponernos en contexto. Y lo que quiero decir es que de alguna manera la pandemia se ha parecido al exilio. Ahora, ¿será una disciplina o un castigo de Dios porque la iglesia ha hecho o ha dejado de hacer o ha incumplido las cosas que Dios desea de ellas? No lo sé, no lo puedo afirmar, pero sí sé que es algo muy similar y que a nosotros nos llama a reflexionar sobre todo este tiempo que hemos estado alejados, sobre todo este tiempo que hemos estado en otro lugar, en otras circunstancias, desterrados en esas circunstancias. Así es que quisiera, a través del ejemplo de Nehemías en esta mañana, darles unas ideas que yo creo que son lo que Dios puede hacer en cada persona para llevar a cabo una restauración. Yo sí creo que después de esta pandemia necesitamos una restauración, necesitamos una reconstrucción. Yo creo que algo sí se ha perdido. No estoy seguro exactamente qué, pero yo sé que se ha perdido algo de comunión. Yo creo que se ha perdido algo de motivación. Tal vez se ha perdido algo de amor por Dios. Tal vez nos hemos descarrilado y nos hemos ido por un lugar por donde no debíamos irnos. Tal vez las mismas circunstancias han ido como apagando esa llama del Espíritu en nosotros. Yo sí creo que necesitamos ser avivados y necesitamos buscar nuevamente ser restaurados y reconstruidos en el Señor. Ahora, vamos a ir a Nehemías capítulo 1. Les invito a que vayamos hasta el capítulo 1 de Nehemías y este será el último pasaje, espero, en el que estemos esta mañana, porque hemos tenido una gran variedad de pasajes, porque el tema se presta para ir a varios lugares de la Escritura. Bien, veamos si virtualmente quién más estará por allí que nos pueda ayudar a hacer la lectura de este pasaje. ¿Será que Raúl nos puede hacer esta? Ah, bueno, Diego ya se le adelantó. Nehemías capítulo 1. Sí. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Nueva traducción. 1 al 11. Sí, Voy señor. a leer de la lenguaje actual, creo que es. Sí. Bueno. Con entonado acento. Adelante, Diego. Yo soy Nehemías, hijo de Acalías. Y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey de Susa. En ese momento llegaba allí mi hermano Hanani con unos hombres que venían de Judá. Cuando le pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor día y noche. Te he rogado por los israelitas, que también son tus siervos, tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido a los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, no te volverías a reunir
También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Nosotros somos tus servidores, pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios, escucha mi oración y en las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. En Amén, este gracias. tiempo, éxito. Ok, gracias, Diego. Bueno, después de leer este extracto, pues me gustaría que pensaran, básicamente la diferencia entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías es que en el libro de Esdras se narra la reconstrucción del templo de Dios. Los primeros que llegan con Zorobabel quieren establecer y reconstruir el altar y trabajar en la construcción del templo de Dios. Luego cuando llega Esdras hay como una reforma, una instrucción. Si al comienzo hubo una reconstrucción, luego hubo una reinstrucción, en donde Esdras le enseña al pueblo la palabra y todos ellos se arrepienten y cambian de actitud. En el libro de Nehemías el enfoque no está en el templo de Dios, sino está en la ciudad y las murallas de Jerusalén. Así es que quiero que piensen en una muralla. Hoy en día las murallas no son lo más común para nosotros, pero si piensan en un muro, en una muralla, ¿en qué piensan ustedes? Fuertes, altas, piensan en una defensa, protección. ¿En qué más piensan? Los que están ahí virtualmente pueden decirnos brevemente. ¿En qué piensan cuando piensan en un muro, en una muralla? Germán piensa en Cartagena. Defensa, Está pidiendo vacaciones. Es una barrera, una muralla. defensa, Una barrera. Bien, Pedrito, una defensa. Separación. Bueno, separación, eso también es cierto, Diego. Protección. Protección. Fortaleza, dice Olinda. Ok. Bueno, ¿qué piensan ustedes si yo les digo la Gran Muralla de China? Mm. Tremenda. una gran obra, Contención. Contención, apartados, una gran obra, una cosa inmensa, ¿cierto? ¿Y qué piensan si les digo el muro de Berlín? Mm. División. Destruido, dicen acá. División, dice Esperanza. Oprobio. Oprobio. eso sí Javier puede dice ser. aislamiento. Aislamiento, sí. Diferenciación, dice aquí Dianita. Bueno, podemos pensar en un muro o en una muralla de diferentes maneras, pero lo que sí sabemos es que es una fuente de protección y para este tiempo lo era. Jerusalén era una ciudad desprotegida y muy probablemente muchos no querían ir allá porque pensaban que estaban expuestos al ataque de los vecinos enemigos. Lo que sí sabemos es que las murallas son imponentes y tratan de hacer una división o una separación como sucedió con el muro de Berlín. Tal vez una muralla nos da esta idea que quisiera resaltar en esta mañana, y es que pueden haber caído unas cuantas murallas, tal vez una pared o unos ladrillitos durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de llamémoslo así, mini exilio, mini destierro. Mi pregunta para ti es, ¿qué ladrillos se te han caído? ¿Qué pedacito de la muralla se te ha desbaratado? Tal vez una tentación que te ha venido durante la pandemia, tal vez un desánimo que se ha causado por el no congregarte, o tal vez una pared completa se ha caído porque la situación económica se vino abajo.
pero en especial tenemos que pensar qué cosas se está desbaratando en mi vida espiritual. ¿Qué cosa se puede estar desbaratando en mi matrimonio? ¿Qué cosa se puede estar desbaratando con mis hijos? ¿Qué se está echando a perder? ¿Qué se está quedando en ruinas? Porque todos nosotros necesitamos tener un muro, una muralla, o mejor, una armadura, ¿cierto? Que Dios nos ha dado y debemos tomar esa armadura para vivir protegidos contra los ataques del maligno. Si algo ha echado para atrás durante esta pandemia, durante este mini exilio, hoy es un día de pensar en que el Señor quiere restaurarnos. Y yo creo que el decir simplemente que no ha sucedido nada, que simplemente estamos muy bien y que vamos bien y que no ha pasado nada durante este año y medio, honestamente, en mi espíritu les digo, yo creo que no es realista. No creo que sea cierto. Aún sin pandemia, siempre deberíamos estar dispuestos a pensar que el Señor puede levantar más altos nuestros muros, que el Señor puede fortalecer, ¿cierto? Nuestros lugares de protección, que el Señor puede de diferentes maneras darnos esa fortaleza espiritual que necesitamos. Es decir, que siempre podemos ser mucho mejores, que siempre podemos estar más llenos del Espíritu, que siempre podemos estar más llenos de su palabra. ¿Estarían de acuerdo conmigo en eso? Los veo a todos distraídos mirando la pantalla. Entonces no sé si es que me están viendo a mí allá o es que están viendo a los hermanos que están por allá haciendo algo. ¿Sí? ¿Solamente yo? Ok. Bueno, en este capítulo 1 de Nehemías yo veo algunas cosas que necesitamos para reconstruir y yo se las quiero proponer en esta mañana. En primer lugar, se narra allí en Nehemías que él recibe noticias, ¿cierto? Él se entera de que la ciudad está destruida, de que las murallas están caídas, ¿cierto? Cuando él les pregunta a los viajeros que venían, ¿cómo está eso? Y le dicen, la cosa no anda bien. La cosa, pues sí, regresaron y todo, pero como que no, yo creo que la cosa no anda bien. ¿Cómo andan las cosas hoy contigo después de esta pandemia? ¿Andan bien? Puedes decir, vamos cada día mejor, estamos cada vez más cerca de Cristo, estamos obedeciendo más, estamos en aumento de su gracia y de su conocimiento, del amor que tenemos por Él. Acá lo que dice Nehemías es, las cosas no. Yo creo que las cosas no van bien. Incluso dice, los que regresaron tenían grandes dificultades, que estaban en desgracia, que la muralla había sido derribada y las puertas habían sido consumidas por fuego. El primer paso para una restauración es saber que las murallas están caídas. Muchas veces creo que oímos cosas que suceden, pero somos un poco indiferentes ante ellas. Podemos leer un dato de cuántos niños son abortados y son asesinados en el mundo y lo leemos y decimos qué terrible. Pero bueno, después seguimos con nuestra vida, ¿cierto? Podemos ver las noticias de Afganistán y decir, ay, la iglesia está siendo perseguida y ahora los talibanes lo que van a hacer y miren cómo tratan a esas pobres mujeres. Pero seguimos adelante con nuestra vida, ¿cierto? Pero Nehemías no era el tipo de persona que era indiferente. Él tenía en su espíritu una inquietud y aunque eran noticias que llegaban desde muy lejos, se conmovía dentro de él por lo que estaba sucediendo. Y yo pienso que nosotros, para poder construir, sea en nuestra vida, sea en nuestra familia, sea en nuestra iglesia, necesitamos ser sensibles. No podemos ser insensibles a lo que sucede a nuestro alrededor. Ni siquiera podemos insensibilizarnos a cosas que son tan comunes para nosotros en nuestra familia.
y como que decimos, ay, sí, pues esto como que no está bien, pero bueno, sigamos adelante. No, tenemos que ser como Nehemías. No somos indiferentes, somos sensibles, somos movidos por el Espíritu de Dios y decimos, esto puede mejorar, esto puede cambiar. Porque yo lo haga, no. Porque confiamos y creemos en Dios que Él lo puede hacer. Mi matrimonio puede ser mejor. Yo puedo ser un mejor esposo. Puedo ser una mejor esposa. Puedo estar más tiempo en la palabra. Puedo orar más. Las cosas siempre pueden ser mejor. Y vivimos en un continuo proceso de restauración de nuestra vida. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mostrándonos que hay ruinas, que hay desechos, que hay escombros y que hay cosas por reconstruir y cosas por arreglar. Y esto es lo primero que yo creo que Nehemías nos muestra. ¿Alguna vez ustedes han pensado todo el potencial que yo pensaba que yo tenía? Y he perdido algunas oportunidades que de pronto fueron muy buenas. Y si yo hubiera aprovechado esas oportunidades, ¿cómo sería hoy en día mi vida? ¿Les ha pasado eso? ¿Qué tal si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro? Y Dios dice que yo tengo un potencial, que Él por su espíritu me ha dado algo por hacer y me ha dado un propósito. Cuando pensamos en eso podríamos desanimarnos y podríamos decir, no, ya. El pueblo de Israel podía decir, eso, jamás vamos a volver allá. ¿Quién va a reconstruir esas murallas? ¿A quién se le ocurre? Pues a Dios, porque es el plan de Dios restaurar y reconstruir y llevarnos a un lugar más alto, más cercano a Él. Esa es su voluntad. Así es que pensar en ese potencial y de pronto en alguna oportunidad que tuvimos y la desperdiciamos, eso puede causar como remordimiento o puede paralizarme o puedo quedarme ahí lamentándome y llorándome sobre lo que hice, lo que no hice y todo lo malo que he hecho. No puede ser. Pero lo que el Señor quiere a través de mostrarnos esas ruinas que básicamente no tienen otro nombre sino pecado, lo que quiere mostrarnos es que debemos despertar. Y eso fue lo que hizo con Nehemías, lo despertó. Así como despertó a Ciro, así como despertó a los que habían de regresar, está haciendo un despertamiento, un avivamiento en nosotros. Yo creo que eso es lo que nos enseña Nehemías y lo que puedo entender de ello. En segundo lugar, ustedes conocen bien esta oración de Nehemías. Es una oración pues que tiene... muestra cómo él no solamente no era indiferente, sino que, ¿qué hizo? Se sentó a llorar. ¿Qué más hizo? No. Exacto. Hizo duelo, ayunó, oró. Le afectaba lo que estaba viviendo. Y nosotros, vuelvo y repito, nos debe afectar las cosas que vivimos y que no son conforme a Dios. Nos debe afectar. No podemos ser insensibles a ello. Si no hacemos nada respecto a lo que estamos viviendo, yo creo que es porque estamos cauterizados en nuestra mente, porque estamos insensibilizados. No importa lo que haya sucedido, ni importa cuál sea la situación, ni cuáles sean las ruinas en las que estemos viviendo, el deseo de Dios es que comencemos ahí, que yo me duela y me dé cuenta de que esa no es la voluntad de Dios, de que puedo levantarme en su nombre, por su espíritu, con su palabra y levantar y construir el muro. Como más adelante va a decir Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos del lugar donde estamos. Pero si nos parece que no está pasando nada, pues tampoco vamos a hacer nada. Ni duelo, ni ayuno. Y en últimas, para eso es el dolor. Si algo nos duele, es para eso. Es para decir, esto puede cambiar. De la mano del Señor, esto puede cambiar.
puede ser diferente, aún en las circunstancias más penosas que nos encontremos como se encontraba esta ciudad. ¿Qué es lo segundo que hace él? Dice a partir de, bueno, como desde el versículo 6, bueno, después del 4 dice que se sienta, llora, hace duelo, en fin, hace una oración y ruega al Dios del cielo, diciéndole que Él es el grande, el temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías sabía que el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios y Dios tenía un pacto con el pueblo, y que aunque sufrieran las consecuencias, si ellos se volvían a Él, Él no los iba a rechazar. Tal como Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así es que no tenemos por qué tener miedo de venir a Dios con cualquier situación en la que estemos, porque Él no nos echa fuera. ¿Por qué? Porque como dice acá, Él es el Dios que guarda el pacto y la misericordia. Y Nehemías lo sabía. Por eso acude a ello en su oración diciendo que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y qué abiertos que están sus oídos, ¿cierto? Y qué abiertos que están los ojos de Dios a nuestras oraciones, a nuestras confesiones, a nuestra adoración, a todo lo que Él tiene para nosotros. Dice acá, luego de esto, escucha la oración que yo hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué sensibilidad la de este hombre. Sí, yo he pecado y todos nosotros hemos pecado. Y llama al pecado por su nombre. Él no dice, ay, como que excúsame porque se me chispoteó. No. Él dice, hemos faltado al pacto, te hemos traicionado, te hemos sido infieles. Y así es como nosotros deberíamos orar y confesar nuestras faltas. No he hecho lo que tenía que hacer. No sé cuál será la falta que tengamos que confesar. Hice esto y yo sé que está mal. Es pecado, es así como se llama. No debo volver a hacerlo. Yo sé que en tu gracia tú me puedes fortalecer. Sé que no he estado en tu palabra. Sé que he despreciado tus verdades, como que no me han importado mucho. De pronto he despreciado la comunión que puedo tener con mis hermanos, sea virtual o sea presencial, pero como que no valoro tanto la iglesia, y eso es un pecado. Eso es una falta. No he entregado mis ofrendas. Tú me has mandado que yo debo ofrendar. Claro, de lo que tengo, no de lo que no tengo. Porque a nadie se le pide de lo que no tiene, sino de lo que tiene. Y eso es un pecado. Nehemías lo llamó por su nombre, pecado. No es un descuido, no es un olvido, no es una excusa. Es pecado y lo confieso. ¿Quieres construir las murallas? ¿Y tienes conciencia de ello? ¿Tienes esa sensibilidad? El Espíritu te dice, ¿puedo ser mejor? ¿No estoy haciendo todo lo que debería? ¿Debo dejar de hacer esto? Confiesa delante de Dios tu pecado y toma la actitud de Nehemías. Su actitud no era solamente de confesión, sino que yo creo que era una actitud de fe y esperanza, porque luego de confesar los pecados de él y del pueblo que habían cometido contra Dios y su propia casa, dice la casa de mi padre, yo hemos pecado. En el 7 dice, hemos procedido perversamente contra ti. Usted sería capaz de decir, he sido perverso. ¿Por qué hice esto? Esa es la verdad. El pecado es una perversidad contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Él claramente sabía lo que estaba en la palabra. Pero le dice en el 8, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré
entre los pueblos. Pero si volvéis a mí, versículo 9, y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, no importa dónde estés, no importa lo que haya pasado, no importa cuál sea tu pecado, de allí yo te voy a recoger. ¿Le crees a Dios? Nehemías acudió a su promesa. Dijo, tú lo dijiste, está escrito en tu palabra, es la ley de Moisés. Tú dijiste que si nos arrepentíamos y volvíamos a ti, tú nos ibas a recoger. Así es que nosotros podemos acudir a sus promesas. Cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, lo que sucede es que hemos olvidado sus promesas y lo que Él ha dicho, que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escribió el apóstol Pedro. Y nosotros acudimos a eso y lo leemos y decimos, es cierto, Dios lo dijo, así es, Él me lo ha dado, Él lo ha dicho. Y no me va a dejar con las murallas caídas, ni me va a dejar en ruinas, ni me va a dejar en el pecado. No, Él está trabajando en mi vida para que yo sea levantado y yo sea restaurado, para que mi familia sea levantada y sea restaurada, para que mi iglesia sea levantada y sea restaurada. Dice el versículo 10, y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Recuerda que tú has sido redimido. Si sientes que a veces como que no has obtenido nada, recuerda lo que estábamos cantando. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recordemos que nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo, como cantamos hace un momento. Y bueno, voy a terminar aquí porque hay más cosas que decir, pero el tiempo creo que ya se acabó. Dice en el versículo 11, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Dice acerca de esa oración, dice que bueno, yo no sé cómo dirá en su versión, tal vez usted tiene una diferente. Dice acá que se deleitan en reverenciar tu nombre. En esta oración, Nehemías dijo, me deleito en reverenciar tu nombre. Díganme otra versión que ustedes tengan. ¿Cómo dice? Dime. Okay. Quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Alguna otra? Nos complacemos en honrar tu nombre. Ah, qué buena esa versión. Nos complacemos. Nehemías se complacía en reverenciar a Dios. La restauración comienza por la reverencia a Dios. Pero no solamente esto, sino que si se complacía en reverenciar a Dios, se estaba complaciendo en su voluntad. En esta versión por acá dice, dice, nos deleitamos en darte honra. En otras palabras, ¿sí? Las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Muy bien, Toto. Que desean adorarte. ¿Qué hay allí? Ahí ya no solamente hay un dolor y una sensibilidad por la situación, no solamente hay una confesión de pecado, sino que hay voy a tomar esa palabra, Toto, un deseo. Ya yo deseo, yo quiero, tengo una intención, como dice aquí Dianita, yo voy a tomar una acción, yo voy a hacerlo. Y termina justamente diciendo acá,
Dice, haz prosperar hoy a tu siervo en su oración, dice Nehemías a Dios, y concédele favor delante de este hombre. ¿De cuál hombre? Del rey, del rey. Del rey, sí, señores. Él ya estaba tomando acciones. Ven que en su mente él ya estaba pensando qué era lo que iba a hacer. En nuestra mente, nosotros cuando oramos, el Señor nos comienza a traer a la mente qué es lo que debemos hacer. Debemos buscar ayuda. Necesitamos, no sé si será orar más, necesitamos estar más tiempo en la palabra. Necesito una persona que me disipule, que me acompañe, que ore por mí, que sepa lo que me pasa, que me pueda dar un consejo. No sé qué es lo que cada cual necesita, pero Nehemías ya sabía que él tenía que acudir al rey. ¿Por qué? Porque termina diciendo, yo era el copero del rey. Al final de cuentas dice, bueno, y esto era lo que yo hacía, yo era el copero del rey, yo era el que le probaba el vino al rey para ver si no estaba envenenado. Un trabajo un poco arriesgado, creo yo. Imagínense, pero era un buen trabajo, ¿o no? Escolta. Tenía un buen trabajo Nehemías. Era un trabajo en la alta corte. Y aún así, miren ustedes que quería dejar ese trabajo para ir a reconstruir las murallas. El Señor de pronto les ha pedido que dejen algo que a ustedes les parece un gran privilegio porque hagan algo para Él. Creo que a Nehemías dijo, bueno, yo prefiero estar con mi Dios así no tenga todos los beneficios que tengo acá. Esto es lo que tenía para compartir esta mañana con ustedes. Yo creo que el Señor ha hablado por su palabra y mi oración es que Él siga reconstruyendo y restaurando y siga levantándonos y edificándonos y que nosotros tomemos acción. Aquello que el Señor haya traído a tu mente y siga trayendo en oración, debes ejecutarlo, debes ponerle pieza a ello. Seguramente que vamos a tener oportunidad de estudiar más acerca de lo que sucedió en la vida de este hombre. Señor, damos gracias por tu palabra y damos gracias por el ejemplo de Nehemías. Te adoramos en esta mañana porque tú eres el Dios del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. Tú gobiernas y señoreas por encima de todo gobernante. Gracias, Señor, que nosotros no estamos a merced del presidente, ni de los ministros, ni del secretario general de la ONU, ni de la Organización Mundial de la Salud, sino que tú estás por encima de absolutamente toda autoridad en esta tierra y haces lo que tú deseas. Nosotros como tus hijos confiamos en ti. Y hoy, Señor, queremos pensar en cuál es nuestra situación, si se nos ha caído un poco la muralla, si podemos o si es que nos hemos detenido al construirla. Te rogamos, Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas. Trae a la mente de cada uno de mis hermanos aquello que debe reconstruir, aquello que lo va a poner más cerca de ti, aquello que debe confesar, aquello que debe despreciar y cómo debe deleitarse y desear, Señor, hacer tu voluntad, desear honrarte, reverenciarte, adorarte. Danos, Señor, un espíritu y un deseo de amarte, de alabarte, de adorarte, de obedecerte, aun a pesar, Señor, de todas nuestras incongruencias, de nuestro pecado, de cualquier cosa que no nos haya salido bien, de lo que hayamos sufrido o estemos sufriendo durante este tiempo. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, que tengamos fe en el Dios que hemos conocido, el Dios que obró en el pueblo de Israel y que tengamos esperanza hacia el futuro, que tengamos una fe futura con lo que tú harás. Tú tienes un propósito para la vida de cada uno y podemos abandonarnos en fe a ti y lo que tú quieres hacer, Señor. Restaura, reconstruye. Bendice, Señor, a esta tu iglesia. Amén.